Saludos cordiales. En el siguiente video se analizará el discurso político del actual presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, tomando en cuenta la teoría desarrollada por Eliseo Verón. Verón desarrolla un análisis del discurso político que también nos pone frente a los diversos procesos que se dan dentro de la red infinita del discurso. Bukele nació en San Salvador el 24 de julio de 1981. Estudió Derecho en la Jesuita Universidad Centroamericana, pero no se graduó debido a que empezó a trabajar a la edad de 18 años en la empresa de su padre. Es parte del partido político de Gran Alianza por la Unidad Nacional, teniendo como ideología política el conservadurismo social. Se analizará el discurso político de su toma de posesión como presidente de El Salvador el 1 de junio de 2019. Eliseo Verón menciona que en el discurso político encontramos al enunciador y a los destinatarios. El enunciador será aquel que produce el discurso. En este se desarrollará la imagen del enunciador. Por otro lado, los destinatarios son aquellos quienes receptan el discurso. Estos se distinguen entre el otro positivo, el otro negativo y el indeciso. El discurso tiene como objetivos al otro positivo y al indeciso. El primero es aquel que está de acuerdo con el discurso del enunciador. Corresponde a un receptor que participa de las mismas ideas, que adhiere a los mismos valores y persigue los mismos objetivos que el enunciador. Verón 1987. Tomaremos el siguiente fragmento. Ustedes son la razón de ser esta promesa. Ustedes son la razón de ser de que estemos aquí el día de hoy. Ustedes lograron lo que decían que era imposible en las calles con cada voto. De esta manera hace alusión solo a quienes votaron por él. Por tanto, va dirigido al otro positivo. El otro negativo es la persona que no está de acuerdo en nada de lo que dice el enunciador. Así lo señala Verón. Lo que es verdadero para el enunciador es falso para el contradestinatario. Como ejemplo tenemos, los lados se acabaron. De ahora en adelante, todos vamos a empujar hacia adelante, vamos a empujar hacia el futuro y vamos a empujar hacia donde queremos ver nuestro país. Es así que trata de poner en un solo lado a sus destinatarios, dirigiéndose especialmente a los otros negativos. Por último, el indeciso es aquel que no se encuentra ni a favor ni en contra del discurso. A este va dirigido a todos que en el discurso político es del orden de la persuasión. Se toma el siguiente fragmento. Pero a partir de hoy, no será el presidente de los que votaron por mí, tampoco será el presidente de un sector, el presidente de un grupo, mucho menos el presidente de un partido político. En este fragmento hace referencia de que sus acciones como presidente beneficiarán a todos, buscando así convencer a ese grupo. El primer componente que distingue a Eliseo Verón es el descriptivo, el mismo que se refiere a aquella relación que se puede establecer entre los hechos del pasado con el presente. En este sentido, se puede determinar que en el análisis del discurso político, el enunciador hace una comparación entre las acciones, hechos o condiciones del gobierno saliente y el gobierno entrante. Entonces, el presidente Bukele menciona que en otras épocas el pueblo salvadoreño no era tomado en cuenta en eventos políticos. En cambio, en su gobierno, ese pueblo luchador forma y formará parte de la toma de decisiones para construir un futuro mejor. Asimismo, en el segundo fragmento, el enunciador refiere a aquellos gobiernos del pasado que no han cumplido con sus ofertas presidenciales de campaña y que en el actual gobierno será una prioridad trabajar en el cumplimiento de cada propuesta de campaña. El componente didáctico. Tanto el componente descriptivo como el didáctico corresponden a la categoría epistémica del saber. Es decir, el enunciador utiliza un conocimiento enciclopédico para transmitir su propia visión del mundo a sus destinatarios. En este caso, el enunciador político no evalúa una situación, sino que enuncia un principio general o una verdad universal. Además de ello, existe poca subjetividad por parte del enunciador. A continuación, un fragmento del discurso de la toma de posesión del presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual y la sumatoria de todas esas responsabilidades individuales se vuelve una responsabilidad colectiva. Una responsabilidad colectiva que hará sacar a nuestro país adelante. Si cada uno de nosotros hacemos lo que nos toca. Pues bien, aquí podemos denotar que el enunciador político menciona una verdad universal sobre la responsabilidad, ya que sugiere que ésta incide positiva o negativamente en los sucesos de una nación. Muchas gracias. Otro de los componentes es el programático. Como menciona Verón, el componente programático corresponde al orden del poder hacer. Es aquí que el hombre político anuncia su plan de trabajo y promete que lo va a cumplir, es decir, se compromete a trabajar en ello. Para definir mejor este componente, he elegido el fragmento número 2 de nuestro discurso.
en el cual el presidente hace referencia a cómo ha mejorado el país desde que ha hecho historia con algunos beneficios ganados. También aquí menciona que él buscará inversiones para seguir garantizando ese cambio que El Salvador necesita y vaya creciendo con todas las garantías que debe tener. En este fragmento se puede distinguir la igualdad de género que él quiere proponer dentro de su gobierno y en todo su territorio, dando paso a que la mujer ocupe cargos y que todos vean que son capaces de lograrlo. En cuanto al componente prescriptivo, de acuerdo a Verón, este se instala en los discursos políticos para marcar a todo aquello que corresponde a las reglas deontológicas, es decir, al orden del deber. En el fragmento se puede evidenciar lo anterior mencionado cuando Bukele dice, nos comprometimos a garantizar el bienestar social de cada salvadoreño. Esto es lo más importante del compromiso que tuvimos ese día. Y hoy vine acá para cumplir esa promesa. Ustedes son la razón de ser de esa promesa. Ustedes son la razón de ser de que estemos aquí el día de hoy. En este fragmento se determina el compromiso que tiene el presidente de El Salvador con su pueblo. Así, el componente está presente en su discurso, pues el deber de un líder es buscar el bienestar de todos sus ciudadanos. Entonces, la promesa que involucra todo lo anterior fue el punto de partida de su discurso, que enmarca la obligación y el comportamiento ético de garantizar las promesas dichas por el mandatario. Formas de tratamiento. En algunas regiones de Latinoamérica existen diferentes formas de tratamiento y sirven para comunicar varios tipos de actitudes entre los interlocutores, dependiendo del contexto situacional. Por tanto, entre las más conocidas están tú, vos, usted, su merced y su persona. En el discurso de toma de posesión proclamado por el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, el 1 de junio de 2019, se puede apreciar cómo el mismo se dirige al conglomerado utilizando varias veces el ustedes, denotando así una forma de cortesía, dirigiéndose con total confianza y calidez. En otras épocas, ustedes no hubieran podido estar en ese evento. Y esa fue mi primera decisión como presidente electo, que ustedes estuvieran aquí conmigo, en este lugar, en esta plaza, en este día. En tal sentido, el emisor utiliza esta forma de tratamiento con el objeto de captar no solo la atención, sino también el de llegar a conmover de alguna manera al destinatario. Formas verbales. El enunciador emplea el presente para describir aquellas acciones que se desarrollan por el nuevo gobierno. Asimismo, el tiempo verbal pretérito imperfecto para describir acciones o situaciones del pasado cuyo principio y fin no se especifican, con el objetivo de hacer sentir a los destinatarios como si fueran parte de la situación. También el tiempo verbal pretérito perfecto simple para expresar aquellas acciones o situaciones concluidas que han tenido lugar en el pasado, pero que tienen implicaciones con el actual gobierno. De igual manera, emplea el tiempo verbal futuro imperfecto para describir acciones que sucederán como forma de persuadir a los otros negativos o indecisos para que cambien de opinión y confíen en el actual gobierno. También emplea el tiempo verbal condicional compuesto y el tiempo verbal pretérito perfecto compuesto. Modos verbales en el discurso. El enunciador emplea el modo indicativo para expresar acciones reales, emplea el modo subjuntivo para expresar las acciones como deseo o probabilidad y emplea el modo imperativo para expresar una petición respecto a la acción enunciada. En cuanto al efecto que produce el discurso en los y las destinatarios, podemos decir que el discurso habla de la importancia de trabajar y cumplir con las funciones que le corresponde a cada una de las personas. Además que aquello significará que habrá una responsabilidad colectiva. Así se involucra el pueblo, pues les da al presidente un papel más protagónico para que trabajen los salvadoreños e incluso en una parte de su discurso lo direcciona para las personas en situaciones de discapacidad de origen auditivo. En este apartado, el señor Bukele utiliza el lenguaje de señas para incluirles en su propuesta de que todos pertenecen al mismo gobierno. Por lo tanto, los destinatarios se sentirán incluidos en las acciones que tome el gobierno, en las situaciones que afronte el gobierno, se sentirán incluidos.
tienen la confianza de que el presidente les apoyará, puesto que mencionan que será presidente de todos y no responderá a ningún grupo de poder. Contraste el discurso con las acciones de su gobierno. Al ser un joven empresario con un perfil símbolo de una renovación política y una promesa de cambio, con un giro radical en la gestión del país, a una población que ha sido abrumada por la violencia y la pobreza. Después de 3 años de gobierno por parte de Nayib Bukele en El Salvador, se puede contrastar el abrumador apoyo por parte de su país y, por otro lado, las acusaciones de abuso de poder que han existido en su contra. Bukele, en su discurso de posesión, mencionó varias de sus propuestas, las cuales han estado siendo cumplidas hasta el momento, aunque han surgido algunas controversias en el tiempo de su mandato, por las diferentes situaciones que se han presentado. Su imagen política se ha ido viendo afectada, aunque luego de este tiempo sigue disfrutando del rotundo y mayoritario apoyo de la población salvadoreña, pero también enfrenta duras críticas por algunas de sus decisiones, especialmente desde gobiernos internacionales y de derechos humanos. Esto se debe a medidas drásticas que ha tomado ante la erradicación de pandillas.